Antonio Perla de las Parras es profesor de Historia del Arte en la UNED y nos acompaña hoy en el estudio para hablarnos de la presencia de la poesía nazarí en las paredes, arcos y otros elementos arquitectónicos de la Alhambra de Granada. Un valor añadido no solo por la belleza de la caligrafía árabe, sino por el contenido y la calidad de los poemas. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. Podemos observar que en muchísimos espacios de la Alhambra la escritura aparece como un elemento ornamental más, ¿no? ¿Es aquí donde se usa por primera vez? Bueno, a esto debería contestarte con dos respuestas. Primero, no es la primera vez que se utiliza. En el mundo andalusí la escritura es una pieza fundamental de la arquitectura, no solo de la arquitectura. A mí me sorprende mucho que en el bachillerato, cuando hablan de la literatura en la península ibérica y de sus orígenes, nos olvidamos de toda la literatura andalusí, que fue una de las literaturas, no solo literatura de viaje, sino también de poesía más rica de todo el continente. Bien, pero al margen de eso, en la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, en Medina Zara, tenemos repertorios también de escritura anteriores a la Alhambra, obviamente. Pero la otra respuesta que quería darte a lo que me dices es que realmente la escritura en la arquitectura utilizada por el mundo de Al-Ándalus no es un elemento ornamental como tal, sino que entra a formar parte de la concepción espacial de la arquitectura como un todo. Es decir, hemos venido admirando y entendiendo que los textos tienen una belleza en cuanto a su forma, a la estilización de sus formas, básicamente porque no las entendemos. Pero es cierto que hay una belleza en sus formas, es cierto que se trate de una caligrafía cúfica o de una caligrafía en cursiva, tienen una belleza formal, pero lo que se nos ha estado pasando durante muchísimo tiempo, no a todos obviamente, porque ha habido gente que ha escrito sobre esto, pero lo que se nos ha estado pasando es que esa belleza viene de sus significados. Es decir, la escritura es parte de la arquitectura en sus significados. La escritura forma parte de los espacios porque los evoca, porque nos lleva a otros espacios, porque la escritura es sonido, y el sonido, su repetición, es lo que nos lleva a la conformación total de esos espacios. Antonio, has hablado del tipo de escritura que se usaba, el tipo de caligrafía. ¿Todos los textos que están en la Alhambra usan el mismo tipo de caligrafía? No, vamos a ver. Básicamente hay dos tipos de caligrafía. Una que es la cúfica, su nombre viene de la ciudad de Kufa, de una ciudad iraquí, que es la caligrafía que tiene un sentido, una imagen más arquitectónica. Es esa caligrafía básicamente de líneas rectas. Pero luego está la caligrafía cursiva, que es la que entendemos como escrita a mano, en la que están mayoritariamente los poemas que hay en la Alhambra. Es decir, la cúfica se utiliza fundamentalmente para las repeticiones de el Yum, que es la aventura, de el Ilá, Alá, que es no hay Dios sino Dios, de la baraka, la bendición, es decir, de todos los textos que nos llevan a las suras y a las alafías. Y los poemas, prácticamente todos, están escritos en letra cursiva. ¿Y cuál dirías que es el motivo, entre muchos otros, por el que se usa la escritura? Porque yo pensaba que era que al no usar la figura humana, por ejemplo, pues la escritura era un recurso más, ¿no? Bien, no solamente es la figura humana, sino la figura humana y animal, pero esto es algo que hay que poner entre comillas también, porque el mundo árabe sí que utiliza la figura humana y sí que utiliza la figura animal. Donde no la utiliza es en los espacios sagrados. Pero tenemos que pensar que la escritura en Oriente tiene un significado. No olvidemos que el texto escrito tiene el mismo valor y se denomina con las mismas palabras básicamente que el dibujo y que la caligrafía. Es decir, hay unos valores formales que son los de la belleza del trazo, los de las formas, pero luego, insisto, está la otra belleza que es la de sus contenidos. En la Alhambra, la palabra Alá está repetida
por todas partes. Es una presencia casi obsesiva y omnipresente de todos los espacios. Y se repite en las sepcas, se repite en los mocárabes, en los arcos, en todas partes, incluso en zonas, en espacios donde es prácticamente imposible apreciarlos y verlos y llegarlos a leer. Pero el hecho de saber que están ahí, el hecho de su presencia, ya está conformando un espacio en el que Dios está presente, aunque no es la única figura de esos espacios. Pero el hecho de que esté ahí y saberlo es suficiente. Has dicho que las escrituras están presentes en todos los espacios de la Alhambra. ¿Cuántos textos están catalogados y de qué tipo son? Hay recogidos, aproximadamente se calculan que unos 10.000 textos. 10.000 textos de mayor o menor extensión. En esos 10.000 textos lo que se recogen, como te he dicho antes, son fundamentalmente suras y alafías, en las que pues eso, está el yum, la aventura, el lema de los nazarís, el al-Mulilá, y aparte de eso hay todo un programa de poemas que no hay que olvidar que había una figura fundamental dentro de la corte nazarí, que era el del jefe de la oficina de redacción. Era el poeta que se encargaba de la redacción de los textos que habían de ir en los espacios que se creaban. Eso te quería preguntar, si estos textos poéticos eran por encargo, estaban escritos para un espacio en concreto en algunas ocasiones, ¿no? Están escritos para espacios concretos. El jefe de la oficina de redacción se encarga de elaborar esos textos. Por eso tenemos que pensarlo como un arquitecto, teniendo en cuenta además que esa figura deberíamos de hablar más detenidamente de él y acercarla más a nuestro tiempo. Pero es un creador. Es alguien que contribuye a la configuración de ese espacio. Lo que pasa es que dentro de todos esos textos tenemos que tener en cuenta que hay textos que son loatorios al sultán, hay textos que son explicativos de lo que es ese espacio, hay textos que nos hablan de ese espacio, de la cúpula, del cambio del día, del cambio de la luz, de la noche, y están creados para eso. Y de los autores de los textos de la Alhambra conocemos básicamente los fundamentales, son Ibn al-Jayyab, que era un granadino. Me importa además siempre recalcar esto. Vemos y miramos tradicionalmente el mundo de Al-Ándalus como si fuera un mundo aparte que no tiene nada que ver con nosotros, y es nuestro propio mundo y es nuestra propia historia y nuestros antecesores. Ibn al-Jayyab era un granadino que escribió para 6 de los sultanes de la Alhambra, desde Muhammad II hasta Yusuf I. Después le sucede Ibn al-Hatib, que es un personaje que es de Loja. Estamos hablando, Ibn al-Hatib nace en 1313 y muere en 1395. Era un literato, un filósofo, poeta, historiador. Y Ibn Zamrak, que es el poeta fundamental, porque es al que se debe la mayor parte de los poemas que pueblan las paredes de la Alhambra, que es el poeta fundamental de Muhammad V, que es el sultán que más obra hace en la Alhambra. Y, sin olvidarnos, otro personaje que es Yusuf II, que recopiló el Diván de Ibn Zamrak. El Diván es la recopilación de poemas de un solo autor, y que fue, a su vez, el más importante rey poeta de Al-Ándalus. Bueno, Antonio, hay muchos estudios sobre este tema. ¿En qué punto están ahora mismo los investigadores? Hay una serie de estudios que son fundamentales. Desde hace años se ha volcado el interés en leer por fin absolutamente todo lo que figura en los muros de la Alhambra. Hay un corpus epigráfico que se lo hizo tanto el Patronato de la Alhambra con el CSIC, con la Escuela de Estudios Árabes, en las que sistemáticamente se han traducido todos los poemas de la Alhambra en 3 volúmenes, y después hay una serie de autores como José Miguel Puerta Vilchez, que ha escrito un libro que se llama Leer la Alhambra, que es una guía para poder ver los espacios y entenderlos desde la lectura, y que él es alumno de Antonio Fernández Puertas,
que ya en 1974 hizo una tesis doctoral sobre la escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones. Antonio Fernández Puertas fue el director del Museo de la Alhambra, que fue el que le dio realmente una forma moderna. Y pues después ha habido otra serie de autores como Juan Carlos Ruiz Souza, que en base a los textos ha interpretado también parte de esos espacios, y hay más trabajos que sí, que lo que intentan es acercar esta visión nueva, que no es tan nueva, porque realmente ya a finales del siglo XIX se empezaron a leer los textos, pero con una cierta incomprensión hacia sus significados. Ahora se intenta que la gente se acerque a esos espacios entendiéndolos a través de su sonoridad. Bueno, Antonio, pues si te parece, para terminar, léenos alguno de estos poemas. Bien. He escogido 2 poemas, los 2 son de Ibn Zanraq, y los 2 aparecen recopilados por Yusuf III. Los primeros poemas son los que había a los lados de la puerta que daba a la sala de las Aleyas, que es el espacio que se perdió cuando empezaron a levantar el palacio de Carlos V. No quedan esos testimonios, pero sí quedan escritos en el diván, por eso los he escogido. En uno de los huecos dice: esta casa es un paraíso eterno de permanente alegría y fortuna, donde en pos de la felicidad se reúne toda suerte de humedades, umbrías y frescas aguas. De Ibn Nas el califato se enorgullece por ser el imán de la recta senda y gloria de la existencia. Mi corona forjó rematándola con adornos cuyo engarce a las mejores collares menosprecia. En dicha y gloria imperial permanezca bajo los estandartes plenamente victorioso. Y el del hueco del otro lado decía: este es el radiante paraíso de la felicidad al que ningún morador abandona. Mis figuras las flores de mi jardín parecen, y mi blancura la faz de la mañana remeda. Mis arcos se inclinan sobre los jarrones, agua fresca y cristalina demandando. Así son los edificios, vías de seriedad en absoluto desorna. A Ibn Nas Dios concedió mi felicidad, pues Él es generosa lluvia y luminosa magnanimidad. Y esto es lo que nos hemos estado perdiendo durante muchísimo tiempo. En la sala de las 2 hermanas, bajo la fantástica cúpula de mocárabes, el poema más extenso de Zanraq, que dice: yo soy el jardín que con la belleza ha sido adornado, contempla mi hermosura y mi rango te será explicado. Por mi señor el imán Muhammad rivalizó con lo más noble por devenir o ya pasado. Por Dios, su hermoso edificio supera por ventura a los demás que hayan sido construidos. Cuánta amenidad hay en él para la vista. Cómo el alma del benévolo realiza allí sus deseos. 5 pléyades que lo protegen tiene, y la lánguida brisa en él sublime se vuelve. Allí está la espléndida cúpula sin igual, cuya belleza oculta y manifiesta verás. Orión le tiende la mano para saludarla, y la luna llena se le acerca para conversar. Las brillantes estrellas quieren quedarse en ella, dejando en el cielo de girar, y en sus 2 patios presentarse para servir y complacer, mejor que las esclavas al sultán. Extraño no es que los luceros dejen en lo alto y rebasen el límite fijado, dispuestas a servir a mi señor, pues quien el grande sirve grandeza recibe. Con la cúpula tal esplendor alcanza el aposento, que el palacio a competir llega con el firmamento. Con qué ganas de adornos bordados lo realzaste, que al tejido del Yemen hacen olvidar. Cuántos arcos se elevan en su cúspide, sobre columnas envueltas por la luz. Arcos astrales girando te parecen que hasta el pilar de la aurora, cuando despunta, ensombrecen. Son columnas de todo punto insólitas, sobre las que vuelan y circundan los proverbios. Allí el mar pulido y reluciente, la oscuridad de las sombras ilumina, y cuando las columnas brillan con los rayos del sol, perlas las creerás a pesar de su dimensión. Nunca vimos jardín de más agradable verdor, de más aromáticos espacios, ni de más dulces frutos.
Pues si al alba la mano de la brisa viene llena con dirhams de flores que suficientes son, al reservado del jardín luego lo llenan entre las ramas y lo engalanan dinares de sol. Una maravilla. Bueno, Antonio Perla, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos descubierto esta otra forma de ver la Alhambra. Gracias a vosotros.